Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar de nuevo reunidos en este lugar. El Señor nos ha dado para que desde este lugar en Caldas testifiquemos del Evangelio único que es Jesús el Cristo. Saludo a los hermanos de la iglesia en Caldas que creen que Jesús es el Cristo, que en este momento se van a ir conectando. Saludo también acá a la hermana Luz, a la hermana Yuli, que están en este momento con nosotros. Seguimos todavía en el tiempo de restricción, pero bueno, ya pronto nos podremos reunir todos a dar el culto a nuestro Señor y Salvador, como manda la palabra, en espíritu y en verdad. Aunque lo hacemos también así, a través de las redes, los hermanos que están en sus hogares, damos el culto en espíritu y en verdad. También saludamos a otros hermanos que nos siguen acá mismo de Colombia y de otros países del mundo. Y saludamos también a las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Vamos a orar para que sea Dios realmente guiándonos. Sea el Señor cada vez más abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales a su palabra, a su voz, a su verbo, a su pacto, a Jesús, quien es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo que nos regala Dios, tan especial, Señor, para podernos reunir, Señor, a rendirte culto, Señor, como dice claramente tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Sabemos que cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, Señor, y es lleno del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo a la única verdad que eres tú, Señor Jesús el Cristo, donde entonces nos reunimos para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque eres tú el único merecedor de esta gloria, de esta honra, Señor, de este honor, Señor, eres tú. Y por ti y para ti, Señor, nos reunimos para exaltarte, Señor. Gracias te damos, Padre. Oramos, Señor, para que tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea, Señor, cada vez hablando a nuestras vidas, Padre. Que esta palabra se arraigue en cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, cada vez nos dé más y más de esa tu vida, Dios. Que podamos, Señor, ponerla en práctica, pero por sobre todo, Señor, que la creamos, Padre, que la creamos, Señor, y que en esta obediencia, creyendo, Señor, podamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial, Señor, y verte, Señor, verte venir en nuestros días e irnos contigo, Señor. Padre, recibe toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, el honor, porque solo tú te lo mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues, mis amados, como ya ustedes saben, nuestra fe está fundada en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia? Entonces, uno, que Jesús es el Cristo. ¿Para qué entonces es que nosotros necesitamos este Evangelio de la Biblia? Para entonces tener vida. ¿Cuándo se tiene vida? Cuando se cree en Él, realmente como lo que es, como el Cristo de Dios. El Evangelio de la Biblia entonces es uno, es Jesús el Cristo y es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En Romanos 1:16 dice claramente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree es el poder de Dios para salvación. ¿Qué es la salvación? Lo hemos escuchado mucho
pero tenemos que creerlo. Entonces la salvación es salir de los tres problemas fundamentales que tiene el hombre. Esto es salir de Satanás, salir del pecado y encontrarnos con Dios. Esto es la salvación. Cuando se tiene la salvación, cuando se cree al Evangelio que Jesús es de Cristo, porque allí es donde está el poder de Dios. El poder de Dios para entonces, a través de la obra de Jesús como el Cristo, derrotar a Satanás, derrotar el pecado y llevarnos a estar con Él, salir de la separación. Con este Evangelio, con esta fe dada a cada uno de nosotros, creída, entonces así correctamente hacemos el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Ya también lo sabemos muy claramente. El evangelismo es dar esta respuesta precisa al ser humano que está separado de Dios. ¿Qué necesita el ser humano que está separado de Dios? ¿Qué necesita escuchar? Necesita entonces entender primero en qué estado está, cuál es su condición y creer a la respuesta que Dios dio para que salga de esa condición, para que salga de ese estado, para que se pueda encontrar con Dios, para que salga del pecado y para que salga de Satanás. Esto es, necesita creer al Evangelio que Jesús es el Cristo. Y claro que con esta fe entonces anhelamos ver el retorno de Jesús en Cristo en nuestros días. Y esto va a ocurrir entonces cuando podamos hacer la evangelización mundial. Se está haciendo en ese momento la evangelización mundial, pero no podemos parar. Entonces, ¿qué es la evangelización mundial? Dar el testimonio único de que Jesús es el Cristo en todo el mundo. En todas las naciones se tiene que dar este testimonio único. Cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. ¿Y quién es el fin? Aquel que es el principio, aquel que es el alfa y el omega, primero el fin. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando esto ocurra, entonces Él volverá, pero no va a venir hasta que no se cumpla con la evangelización mundial. Para que se cumpla la evangelización mundial, entonces en nosotros tiene que haber algo muy claro, y es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Solo creyendo en el evangelio único de la Biblia, que Jesús es el Cristo, entonces podemos hacer el evangelismo de la Biblia y podemos terminar con el pacto de la evangelización mundial. Vamos a mirar aquí el texto de Hebreos 12:2 para que vayamos entonces al mensaje del día de hoy. Hebreos 12:2, que es algo que estamos viendo constantemente porque es necesario no desviarnos. Es necesario seguir siempre con la mirada puesta en Jesús el Cristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, en Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que entonces nosotros estamos haciendo diariamente? ¿O qué es mejor? ¿O cuál es nuestra oración? Esta. Que esta fe de creer en Jesús como el Cristo no nos vaya a fallar, no nos vaya a faltar. Que esta fe de creer en Jesús como el Cristo entonces nos lleve a mirarlo siempre a Él, a mirar la cruz, a mirar esa cruz, a mirar el sacrificio que hizo el Hijo de Dios una sola vez, eternamente y perfectamente por cada uno de nosotros, a mirarlo a Él, porque fue Él el que entonces a través de la cruz, a través de la sangre que derramó en la cruz, donde resolvió el problema de mi pecado, donde también a través de su sangre en la cruz entonces y su carne al rasgarse, entonces solucionó el problema que yo tenía de estar separado de Dios, pero también a través de la resurrección entonces venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, me resolvió el problema a mí de Satanás, a todo aquel que cree. Por eso es importante creer en este evangelio que es poder de Dios para salvación, y el evangelio entonces es uno, en Jesús el Cristo. Mis ojos tienen que estar puestos es en Él, ni a derecha, ni a izquierda, ni adelante, ni atrás, es en Él. Siempre puesta la mirada en Él, en el Cristo. No hay otro
que pueda entonces quitarle ese lugar a Dios. Yo no puedo permitir que haya alguien o algo que le quite ese primer lugar a Jesús de Cristo. Mi mirada tendrá que estar siempre puesta en Él. Pase lo que pase, por muy fuerte que sea la realidad, mi mirada tendrá que estar puesta siempre en Él, en Jesús, en Cristo. Esto es lo que realmente entonces Dios quiere que nosotros veamos y creamos, y creamos. Esto es creyendo. Esto no es creer simplemente cuando voy al culto o cuando voy a un movimiento de la palabra o cuando estoy en un seminario. Esta fe tiene que estar en mí todas las 24 horas del día. No puedo siquiera dudar de que realmente la obra que Jesús hizo a través de la cruz y la resurrección fue incompleta. No puede haber en mí esa duda, porque esa obra fue perfecta, fue completa, no le faltó absolutamente nada a la obra de Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección. Ahora vamos a mirar entonces el mensaje para el día de hoy, algo que realmente entonces también nosotros hemos compartido acá y que a mí personalmente entonces me habla cada vez más. ¿Qué quiere realmente el Señor con cada uno de nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que realmente Él está demandando sobre nosotros? Es que nos ha dado todo, nos ha dado a su Hijo Jesús el Cristo. En Él lo tenemos absolutamente todo, pero es que pareciera que la iglesia no estuviera completa, pareciera que la iglesia entonces todavía estuviera deseando algo más, pareciera que no hubiera una felicidad completa, que no hubiera una paz completa, que no hubiera un gozo completo, pareciera que faltara algo. Y esto entonces en la incredulidad, y esto entonces nos puede llevar a estar separados de Dios. ¿Qué quiere Dios entonces para nosotros? Quiere que nosotros creamos constantemente, diariamente, que no dejemos de creer en esa obra de Jesús como el Cristo. Miremos acá en el primer libro de Timoteo. Vamos a mirar primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo también entonces le habló a Timoteo, también le exhortó. También el apóstol Pablo entonces lo alertó sobre lo que puede pasar si se deja el evangelio, si nuestra fe mengua. Y de eso es que entonces el Señor quiere hablarnos a nosotros en el día de hoy. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuevamente, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Reina Valera, TLA, dice: Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Biblia de las Américas dice: cuida de ti mismo y de cómo enseñas. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Mire en estas 4 versiones entonces lo que se muestra acá, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Es que realmente le está diciendo: esté alerta, le está diciendo: esté firme, le está diciendo: cuidado con escuchar algo que no es,
Le está diciendo, cuidado con desviar su mirada de donde tiene que ponerla siempre. Cuidado con dejarse llevar por las realidades. Manténgase firme. Cuídese de usted mismo. Eso lo vamos a ir viendo ahorita. ¿Qué quiere decir cada cosa de estas? ¿Sí? Pero este versículo entonces es muy diciente para nosotros hoy. Hoy el Señor entonces también nos está hablando a cada uno de nosotros. Aquí entonces se puede decir, cada uno colóquese aquí en su nombre, ponga su nombre y escuche lo que Dios está diciendo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate, persiste en ello. Hay que insistir, hay que estar firme. ¿Por qué? Porque es que es en esta firmeza donde entonces yo continúo aferrado a la salvación con temor y temblor. Y no solo yo, sino también los que me están escuchando. Porque ¿qué es lo que estoy dando? Si no hay la firmeza en mí, entonces en la fe, en la salvación, en el Evangelio que es Jesús de Cristo, ¿qué voy a transmitir? ¿Sí? ¿Cuál salvación? ¿Quién se va a poder salvar si no es a través del Evangelio que Jesús es de Cristo? Pero si en mí no está, ¿qué voy a dar? Muerte. Entonces aquí dice claramente, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál es el Evangelio que nosotros hoy creemos, que nosotros enseñamos, que nosotros predicamos? ¿Cuál es el Evangelio por el cual nosotros entonces nos estamos moviendo por muchos lugares? ¿Qué es lo que nos motiva? El Evangelio que dije al principio, el Evangelio que está en todas las Escrituras, el Evangelio que podemos ver en lo creado, visiblemente que podemos ver. El Evangelio es uno, es Jesús el Cristo. Este es el Evangelio que entonces nosotros creemos. Aquí tenemos que estar firmes, aquí tenemos que estar nosotros seguros de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Aquí no podemos movernos, de aquí no hay otra dirección, es aquí donde tenemos que estar. Es que no es solo yo, es que no son solo ustedes, es todos los que creen al Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Quién más creyó a este Evangelio que Jesús es el Cristo? Veamos la iglesia primitiva, que lo hemos visto seguidamente. ¿Qué fue lo que predicó Pedro? ¿Qué predicó Pedro en Hechos 2? ¿Acaso Pedro predicó algo diferente a lo que realmente él tenía dentro de él? Es que cuando recibió el poder del Espíritu Santo, entonces, ¿qué fue lo que él habló? ¿Qué fue lo que él dijo? Hechos 2:36. Vamos a mirar rápidamente estos textos para que estemos refrescando nuestra mente, estemos de nuevo yendo a las Escrituras, para que no nos quedemos simplemente con el repetir. ¿Por qué Pedro lo dijo? ¿Qué había dentro de Pedro? ¿Es que acaso era Pedro? Es que el Espíritu Santo mismo que llega y entra en el creyente y lo empodera. ¿Para qué lo empodera? Para que dé testimonio. ¿Qué está diciendo Pedro? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y el Cristo. Pedro está hablando del Evangelio. Pedro está hablando realmente aquí todo referente a las profecías acerca del Mesías. Pedro está diciendo, ese Mesías que tenía que venir, ese Mesías ya vino. Ese Mesías ya entonces estuvo con nosotros. Ese Mesías fue entonces, de acuerdo a las profecías, fue crucificado. Es que ya fue crucificado, es que ya murió, es que ya resucitó. Ese Mesías es Jesús. Jesús realmente es el Cristo que tenía que venir. Este es el Evangelio. Esto es lo que predicó Pedro. ¿O acaso hubo otro mensaje diferente en él? En Hechos 3, en Hechos 4, Pedro está constantemente dando testimonio de que Jesús es el Cristo. No cambia su mensaje. Hechos 5:42, los apóstoles es que fueron azotados, fueron encarcelados, están siendo amenazados. ¿Qué es lo que pasa entonces después de pasar por cárcel, después de pasar por azotes, después de estar dentro de una amenaza? Es que no puede seguir predicando en ese nombre. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no se cansaban, no había un impedimento en ellos. ¿Y qué era lo que enseñaban y qué era lo que predicaban? Que Jesús es el Cristo. Lo que le dijo Pablo,
a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es que hay que estar aquí. Eso es lo que realmente Dios está dando a nosotros, el evangelio que tenemos que defender todos los días con nuestra vida. Es que hay que enseñarlo, predicarlo, testificarlo, vivirlo. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando se cree. Cuando se cree correctamente. Saulo, Hechos 9:22, ¿qué es lo que dijo Saulo? Entonces, después de la conversión, después de que se encontró con el Señor Jesús de Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? Dice Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto es, demostrando que Jesús el Cristo es el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, que es la respuesta única de Dios para el ser humano que está separado de él, que está gobernado por Satanás y que está en el pecado, que esta es la solución que Dios dio, el evangelio, que Jesús es el Cristo. Hechos 18:5. Entonces también nos habla de esto, pero antes voy a leer Hechos 17:2-3. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, nótese, que era necesario que el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, era necesario que entonces este Mesías, el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos. ¿Y quién cumplió con todo esto? Dice, y Jesús, al quien yo anuncio, entonces es el Cristo, es el evangelio. Pablo, después de su conversión, después de que vimos ahorita en Hechos 9, entonces ya han pasado 14 años y Pablo está predicando que Jesús es el Cristo. Está declarando a través de las escrituras que el único evangelio es que Jesús es el Cristo. Hechos 18:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. La predicación de la palabra, el verbo, el Cristo, el evangelio, el pacto, uno solo. Esa era la predicación de Pablo, que Jesús es el Cristo. Priscila y Aquila, Hechos 18:26. Ya sabemos lo que pasó aquí con Apolos, pero cuando entonces este Apolo ha hablado, ha predicado, Priscila y Aquila, ¿de qué se dan cuenta? Que este hombre entonces es poderoso en las escrituras, es muy elocuente, ha sido instruido en el camino del Señor. Todo esto que dice Apolo, pero ¿qué se da cuenta Priscila y Aquila? Que no tiene el evangelio, que Jesús es de Cristo, que no lo ha escuchado, y por no escucharlo entonces no lo ha creído, y si no lo ha creído no lo puede predicar, no lo puede vivir. ¿Qué es lo que hace Priscila y Aquila? Le toman aparte y le exponen más exactamente el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. El camino hacia Dios es uno, Jesús es Cristo, el evangelio, a través de él se puede ir al Padre. Eso es lo que está diciendo Priscila y Aquila. No es que el evangelio es este, que Jesús es el Cristo. ¿Y qué pasa entonces con Apolo? Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el evangelio, es el Cristo, es el pacto, es el todo para el ser humano, que en él lo tenemos absolutamente todo, que no puede haber otra enseñanza, que no puede haber otra doctrina, que no puede aquí caber la filosofía, no puede caber aquí la teología, que aquí solo cabe lo que ya Dios entregó, y es a su Hijo Jesús el Cristo, que solo a través de esta fe hay la salvación. Primera de Juan 5:1, el apóstol Juan también lo está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para entonces nacer de Dios, para entonces ser salvo, para entonces ser hijo de Dios, hay que creer. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio. Esto es el evangelio, y por eso vuelvo a lo que le dijo Pablo a Timoteo. Esté firme, esté seguro, no se mueva de ahí, cuídese de usted mismo. Es que no es usted, cuídese de usted mismo. No es que usted le vaya a añadir a esto ni le vaya a quitar, cuídese de usted mismo. Tampoco es la doctrina
por la cual entonces usted también está escuchando. No es esa doctrina, es que es el Evangelio. Es el Evangelio. Sosténgase allí, esté claro allí. Y si usted está firme, entonces con esta firmeza podrá también continuar dando vida. Ahora, si miramos al apóstol Pablo, entonces, ¿con qué evangelio levantó Pablo las iglesias? ¿O cuál fue el evangelio que Pablo predicó? Ahí acabamos de mirar a la iglesia primitiva y nos dimos cuenta que el mensaje fue el mismo. El evangelio fue el mismo, que Jesús es el Cristo. Ahí no hubo cambio. Miremos, ¿con qué evangelio levantó Pablo las iglesias? Cuando vemos entonces las iglesias que se levantan a través del apóstol Pablo, de lo que el apóstol Pablo les está predicando, entonces por esa fe es que empiezan a surgir las iglesias. Pero ¿de dónde saca Pablo entonces? ¿Con qué se mueve el apóstol Pablo? Entonces vemos que Pablo se movió a través de las escrituras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se anunciaba el Mesías que había venido. Allí entonces también vemos que en el Nuevo Testamento el Mesías prometido vino. El apóstol Pablo, que está tomando el Antiguo Testamento para entonces complementar el Antiguo Testamento que anuncia, y él claramente que entonces ya creyó que Jesús cumplió con la obra de Cristo. Pablo está tomando las escrituras, llenándose de las escrituras, pero viviendo la fe que hay en las escrituras, que muestran a uno a Jesús como el Cristo. Con esta fe es que Pablo entonces levanta estas iglesias. ¿Y qué evangelio es el que le predica? Uno, que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Pero aquí ahí vamos a entrar entonces a ver lo que está pasando en estos tiempos. Que también el apóstol Pablo vivió. Entonces, el mismo apóstol Pablo que creyó que Jesús es el Cristo, que predicó, que enseñó y que dio su vida por este evangelio que es Jesús el Cristo, este mismo apóstol Pablo advirtió en el tiempo de él. Y ahora advertencia para nosotros. En el tiempo del apóstol Pablo, entonces, él está advirtiendo. Me llama la atención esto porque estamos viendo al apóstol Pablo que lo dio todo por anunciar el evangelio que Jesús es de Cristo, que dio su vida misma por defender el evangelio que Jesús es de Cristo, pero que a la vez entonces las iglesias que ya pareciera que habían creído, entonces también tambalearon, también entonces empezaron con deseo de desviar su mirada, que es lo que pasa hoy en día. Entonces hoy vemos claramente que se repite que Jesús es el Cristo, pero se va tras el hombre. Se repite que Jesús es el Cristo, pero no sabemos dónde estar, si en este equipo o en el otro. Se repite que Jesús es el Cristo, pero repitamos lo que el hombre está diciendo. ¿Por qué? Es que no hay la firmeza entonces en el evangelio que es Jesús es Cristo. No hay la firmeza entonces en la obra que Jesús hizo a través de la cruz y la resurrección, que entonces yo permito en mí la duda, que entonces yo estoy escuchando lo que no tengo que escuchar, o estoy mirando lo que no tengo que mirar. Que eso es lo que pasó también en la iglesia de Galacia. Es lo mismo que pasó. Pablo mismo les está diciendo aquí: estoy maravillado, Gálatas 1, 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Es que es rápido que se pierde el evangelio, es rápida que se pierde esta fe. ¿Por qué? Porque la realidad la vemos todos los días. Todos los días vemos realidades, ¿y quién las pone? Satanás está colocando estas realidades siempre, siempre. Y la iglesia entonces, que no está firme en esta fe verdadera, entonces cae. Esto es rápido. Por eso dice, es que es muy pronto para que se hayan alejado. Ni siquiera es que estén por ahí en vacaciones, no, se alejaron. ¿Qué es alejarse? Es irse, es dejarlo, es soltarlo, es no querer nada más, es irme tras lo que no me da vida. Es que se alejaron. ¿Y se alejaron de quién? Del que los llamó.
por la gracia del Cristo, ¿sí? Dejando la vida por ir tras la muerte, dejando la vida misma por ir tras la muerte, dejando la vida misma por estar tras las corrientes, dejando la vida misma por estar tras del hombre, tras del pastor, tras del predicador, tras del líder, tras de un título, tras de un cartón, tras de que yo pueda pertenecer, de que me muestren, de que yo entonces sea conocido. ¿Qué importancia tiene que yo sea conocido aquí? Eso no tiene importancia. Yo tengo que ser conocido y mi deseo tiene que ser conocido, es que yo sea conocido en el reino de los cielos, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Allí es donde tengo que apuntarle yo. ¿Para qué esto? Sí, pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, es que entonces pierde fácil, rápidamente, y se va tras un evangelio diferente. Y dice, no es que haya otro, es que no hay otro, es que realmente no hay otro evangelio que venga de parte de Dios. Es uno el evangelio que viene de parte de Dios. No hay otro evangelio que entonces sea el poder de Dios. Solo es uno, y es Jesús de Cristo. Por eso está diciendo el apóstol, persiste, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate, porque aquí está la salvación. Es en el evangelio que Jesús es de Cristo, creyendo que Jesús es de Cristo, donde está la salvación. Hay que estar ahí, firmes. No hay otro. Pero si anuncia, si muestra aquí el apóstol que hay algunos que los quieren perturbar y quieren pervertir a esas voces que escuchamos por ahí, esas llamadas, esos mensajes, ¿sí? Esas notificaciones por Messenger, por el Facebook, todo aquello que está llegando, ¿sí? Que estar atento con eso. Que buscan estas personas con las llamadas, ¿sí? Realmente que estarán buscando fundar una iglesia con la fe, creer en Jesús de Cristo, o están buscando es pervertir lo que ya Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Es que cuando yo estoy seguro de la salvación, cuando yo creo que Jesús es de Cristo, no necesito escuchar otra voz, que están las escrituras. Están las escrituras mismas que me están dando testimonio de que Jesús es de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Es que hay algunos que los quieren perturbar y a la vez pervertir el evangelio de Cristo. Pero que dice, mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a lo que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio es uno, que Jesús es de Cristo. ¿Qué escucho yo? ¿O qué veo yo también? Porque por las redes veo, por las redes escucho. Entonces escucho a varias personas que están diciendo que Jesús es de Cristo. Pero cuando los escucho orar, entonces pareciera que no todo fue consumado. Pero cuando los escucho predicar, pareciera entonces que algo falta, ¿sí? Porque no están dando la vida. Porque es que todavía están los argumentos humanos, todavía están esas enseñanzas humanas, todavía están entonces aferrados a la doctrina que tienen hace tantos años. Todavía les da temor salir de allí. No quieren defender el evangelio. Solo dicen evangelio. Y por decir evangelio, entonces estamos hablando de que el evangelio es que Jesús es de Cristo. No, es que aquí se muestra en este versículo claramente otro evangelio. Entonces hay que ser claros. ¿Cuál es el evangelio el que yo creo? ¿Cuál es el evangelio realmente el que Dios entregó a mi vida? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo? Persiste en esto. Esté firme en este evangelio que es Jesús de Cristo. No se mueva de allí. Es que cuando llega el evangelio, que es Jesús de Cristo, y yo lo creo, tiene que haber una transformación en mi vida. La predicación, la oración, la alabanza, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Así digan que no, tiene que cambiar. No podemos seguir entonces diciendo que Jesús es de Cristo y cantando canciones de personas que no quieren nada con el evangelio que es Jesús de Cristo, que ni lo conocen.
solo porque mencionan a Dios, solo porque mencionan al Señor, solo porque aparece la palabra Jesús. No, es que realmente cuando el Evangelio cobra vida en mí es para que en mí ocurra un cambio, pasar de lo viejo a lo nuevo. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque es que no soy yo. Quitemos todos esos argumentos viejos que hay en nosotros, que no soy yo. Hay que estar en obediencia. Es lo que el Señor entregó, es el Evangelio, que Jesús es Cristo. Vívalo, demuéstrelo, créalo, porque si usted lo cree, lo va a defender. No busque agradar al hombre, no busque entonces pertenecer a X o Y grupos, movimientos, denominaciones, misiones. Busque realmente agradar a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús de Cristo. Es allí donde tenemos que estar. Pablo entonces es claro cuando le habla a la iglesia de Galacia. No hay otro, y cualquiera que predique otro evangelio, cualquiera que le añada a este evangelio, cualquiera que no obedezca a este evangelio que Jesús es Cristo, está bajo maldición. ¿Quién lo dice? Dios. Esto no es algo que nosotros estemos diciendo, esto lo dice Dios. Porque realmente lo que Él quiere es que estemos en obediencia. Obediencia. Que es que a mí me parece, que es que suena muy bonito esta alabanza. No, en obediencia. Es todo con el evangelio, en espíritu y en verdad. Vamos a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a orar al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a predicar en espíritu y en verdad. Va a haber enseñanza en espíritu y en verdad. Todo es por el evangelio y con el evangelio, que es uno, que Jesús es el Cristo. Pablo dice aquí en el versículo 9, es que en el 8, perdón, ni siquiera un ángel puede cambiar lo que ya Dios dio. Nadie le está permitido cambiar algo al evangelio que Jesús es de Cristo. Nadie está permitido por Dios para que le añada o para que le quite. Dice que está bajo maldición. Entonces estemos pendientes de esto. Segunda de Corintios 11, 3, 4 también. El apóstol Pablo habla a la iglesia en Corintio, dice: es que si alguno viene predicando a otro Jesús, entonces ustedes ¿qué dicen? Lo toleran, porque como está la palabra Jesús, lo toleran. ¿Y dónde lo vemos? En lo que yo he visto, en las redes. Hay que orar al Señor Jesús para que entonces sane esta tierra, las sanidades. Hay que orar al Señor Jesús entonces para que ocurra un milagro rápido y se vaya esta peste que hay. ¿Sí? ¿De qué forma entonces están viendo a Jesús? ¿De qué forma están percibiendo a Jesús? ¿De qué forma creen en Jesús? Es que Jesús es el Cristo y lo cumplió todo a través de la cruz y la resurrección. La obra fue perfecta. No le quedó faltando absolutamente nada. Por eso, entonces, cuídate de ti mismo. Cuidémonos de nosotros mismos aún. Es que no somos nosotros. Es el Cristo el que lo hizo todo por nosotros. La salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer. La salvación viene a mí cuando yo creo en el que realmente ejecutó la salvación para el ser humano, Jesús el Cristo, y lo hizo a través de la cruz y la resurrección. Jesús es el Cristo. No es el milagrero, no es el bombero, no es el sanador, no es Juan el Bautista, no es Elías, no es Jeremías, no es ninguno de los profetas. Jesús es el Cristo. Este es el evangelio, y es lo que Pablo dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Sí? Dice, ¿por qué el evangelio es uno? Y es que Jesús es el Cristo. Una pregunta que nos hacemos. Hablamos mucho del evangelio que Jesús es de Cristo, pero ¿por qué? Decimos que el evangelio es uno y es que Jesús es de Cristo, pero ¿por qué? Bueno, entonces hay que entender que es a través de este evangelio donde el hombre puede ser libre. ¿Libre de qué? ¿O de quién? Libre del pecado. ¿Cuál pecado? El de la incredulidad. El de no creer correctamente y precisamente a la palabra de Dios, al verbo de Dios, al pacto de Dios,
a Jesús como el Cristo, ser libre entonces de Satanás y encontrarnos con Dios, salir del problema de la separación. Todo esto se hace a través de este Evangelio y de la fe de creer en aquel que es el Evangelio, en Jesús como el Cristo. Entonces, no es que para el ser humano los problemas sean, diremos, la economía. Entonces hablamos económicos, mentales, físicos, sociales, políticos, familiares. Esto no es el problema del ser humano. No lo es. El problema del ser humano es que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. No hay más. No le busque más, porque solo estos son los problemas del ser humano. Separación, pecado y Satanás. Nosotros diariamente hablamos de estos tres problemas, porque no hay otros problemas para el ser humano. Y por eso hablamos de la única solución para estos tres problemas. Y por eso también creemos a esa solución, respuesta única de Dios, que es Jesús de Cristo, para la solución de estos tres problemas y de todo. Si se solucionan estos tres problemas, se resuelve todo. Amén. Pero, paréntesis, aquí un ejemplo de lo que estamos viviendo. Hablemos de este país, Colombia. Podemos hablar del mundo entero porque se ve en todo el mundo. La pandemia está ahorita en todo el mundo, pero en Colombia, ¿qué estamos viendo? Entonces, vemos acá que hay marchas, que hay desabastecimiento, que la economía está fragmentada, que han acabado con muchas cosas en este país, están destruyendo, hay destrucción. Eso lo venimos viendo hace unos días para acá, que eso es normal que pase en el hombre que está separado de Dios. Es normal que eso pase. Está separado de Dios, está en el pecado, está gobernado por Satanás, ¿sí? Su vida está en desorden, está en vacía y está en tinieblas. Así está la vida de estas personas. ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo triste? Y que por eso esta palabra entonces llega realmente a confrontarnos. Lo triste es que personas que de acá mismo de Colombia, que dicen tener la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces los vemos también siendo partícipes de esto. ¿Qué es lo que anuncian? ¿O qué es lo que muestran? ¿O qué es lo que desean? Que entonces se tumbe el presidente, que entonces se cambie la policía, que se cambie el ejército, que cambien la constitución, o sea, que acaben con todo esto. Los que dicen creer que Jesús es de Cristo. Si el hombre está separado de Dios y está gobernado por Satanás y está en el pecado, ¿qué necesita? Necesita la respuesta de Dios, necesita creer que Jesús es de Cristo. Y la iglesia que dice creer, ¿qué tiene que hacer en vez de participar de lo mismo? Anunciarles que Jesús es de Cristo. Es que a Colombia no lo va a cambiar que se cambie un presidente, que se cambie el político de turno, que cambie la policía, que cambie el ejército. A Colombia no lo va a cambiar eso. A Colombia realmente lo único que lo va a cambiar, que lo va a sacar de la muerte a vida, es el evangelio que Jesús es de Cristo. De esto no se habla, de esto no se predica, porque no se conoce, pero la iglesia que dice conocerlo está participando de los desórdenes, porque entonces que muestran que no tienen el evangelio, que se alejaron, se fueron. Más fácil comparten y publican lo que da muerte que compartir lo que realmente necesita el ser humano, la vida. Y hablo de la evangelización mundial en Colombia, de los que dicen tener el evangelio en Colombia. De esos estoy hablando porque los he visto corrompidos totalmente. No hay evangelio, no hay la fe de creer que Jesús es de Cristo. Es muy triste esto que se está viendo. ¿Por qué? Porque se fueron, se alejaron, pero quedaron con el dedito parado mostrando que Jesús es el Cristo. Y quedaron hablando de los demás, que según ellos no tienen el evangelio. ¿Todo por qué? Porque se alejaron. Se alejaron. Por eso el apóstol le está diciendo hoy a nosotros:
para que no nos pase lo mismo que a ellos, cuídense de ustedes mismos y de la doctrina. La mirada puesta en el Cristo. Esto realmente es entendible. Colombia y el mundo entero están siendo gobernados por Satanás. Es que la palabra misma lo dice. El Dios de este siglo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Gobierna a los de él. Y mientras no se esté en el evangelio que Jesús es el Cristo, entonces él va a seguir gobernando a los que son de él. Se tiene que ver realmente lo que hay en él: destrucción, mentira, engaño. Se tiene que ver eso en sus hijos también. Y por eso es que salen a manifestarse. Entonces, este es el evangelio que Colombia necesita. Amén. Que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio que el mundo entero necesita. Que Jesús es el Cristo. El único. Esta es la única respuesta que Dios dio al ser humano. Al mundo entero. Pero este evangelio viene por revelación. Sin la revelación, entonces no hay nada. El apóstol Pablo habló del evangelio, y en Romanos 1, del 1 al 4, muestra quién es el evangelio. Y dice claramente: este evangelio es de Dios, viene de Dios, fue anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué anunciaron los profetas en las Santas Escrituras? Anunciaron entonces a nuestro Señor Jesús el Cristo, que venía del linaje de David, que venía entonces cumpliendo las profecías, pero que también entonces Jesús el Cristo es Hijo de Dios y se muestra a través de la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Venció la muerte. Esto es el evangelio. Pablo está diciendo: es que este evangelio yo no lo recibí de hombre alguno, sino que fue por la revelación de Jesús el Cristo. En Gálatas 1, del 11 al 12 lo puede ver. Es por revelación. Ahora, ¿se nos revela para qué? Para que creamos. Para que creamos. Cuando yo tengo la revelación, entonces tiene que estar acompañada de la fe. Tengo que creer realmente. ¿Para qué se me reveló el evangelio? Para que crea. No es simplemente un conocimiento, no es simplemente decir: no, sí, ya sé que es que Jesús es Cristo, la respuesta para el ser humano. Y si usted no cree realmente en qué estado está, no puede creer a la solución. Y ahora tiene la solución, entonces viva esa solución. Ahora defienda esa solución. Ahora no mire para otro lado, quédese ahí. Esté firme. Esté firme. Por eso cuídese de usted mismo. Cuídese de usted mismo. Me tengo que cuidar de mí mismo. Solo por este evangelio entonces podemos ser salvos. Y ahorita lo decíamos, ¿qué es la salvación? Es que la salvación no es repetir una oración. La salvación entonces no es que me bautice. La salvación entonces no es que me congregue. La salvación entonces no es que yo me tenga unos versículos memorizados y ahora diga que Jesús es el Cristo y vaya y enseñe. Esa no es la salvación. Es que la salvación es salir de Satanás. ¿Qué es salir de Satanás? Que ya Satanás no gobierna mi vida. Que no le pertenezco, pero en nada. No es una parte, no le pertenezco en nada. Por eso no participo de lo del mundo. Por eso no me dejo mover por las corrientes del mundo. Por eso no participo de los desórdenes de este mundo. Porque no le pertenezco a Satanás. Si no le pertenezco a él, porque realmente entonces está la salvación en mí. Pero si me gobierna y me mueve y me lleva a promocionar el desorden, le pertenezco. Hay que llamar las cosas como son. ¿Sí? A Satanás. Salir de Satanás es la salvación. Salir del pecado es la salvación. ¿Cuál pecado? El no creer que Jesús es el Cristo es el pecado. Pero si yo creo que Jesús es el Cristo, no me muevo. Soy firme creyendo que ya Él lo consumó absolutamente todo, que no le quedó faltando nada a la obra de Jesús como el Cristo. No le quedó faltando nada a esa obra de Cristo. Jesús lo cumplió todo. No necesito más nada. Es que ya lo hizo todo. Entonces he salido del pecado. Soy salvo. Pero también entonces salir, encontrarme con Dios es la salvación. Es que ya ahora Dios está en mí. Es que vivo es por Él. Vivo para Él. Repito, las cosas de este mundo no me pueden mover. Porque vivo es para Él. Mi ciudadanía no es de aquí, es de allá, del reino de los cielos. Eso es la salvación.
Entonces no es simplemente decir, ah sí, la salvación es salir del pecado de Satanás y encontrarme con Dios. No, es que eso tiene peso, es que se tiene que mostrar. Yo tengo que creerlo y tengo que evidenciarlo. La salvación viene a través de la cruz y la resurrección. Hebreos 9:12, que dice, por la sangre, ¿sí? Es por la sangre de Jesús el Cristo. Miremos, Hebreos 9:12, no es carreta, esto es el Evangelio y se tiene que creer. No gusta, pero es la verdad. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué ocurrió? Dice, obtuvo eterna redención. Eterna. Se obtuvo, Él la obtuvo por nosotros. Por Él nosotros somos libres del pecado. Por la sangre de Jesús. Por cumplir con la obra del Cristo. Se obtiene eterna redención del pecado. Pero también a través de su sangre. Hebreos 10, 19 y 20. Esto es su carne que se rasga. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo, que ¿quién nos abrió? Jesús el Cristo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, entrada directa. Mire, esto es la salvación y se cumple a través de la cruz y la resurrección. ¿Y quién la está ejecutando? Es Jesús. Jesús el Cristo. Por eso este es el Evangelio. Hebreos 2:14 muestra entonces que a través de la resurrección, entonces derrotó a Satanás. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Total. Esta es la salvación. Jesús entonces la cumplió. ¿Quién cargó la cruz? Dice, Jesús cargó la cruz, derramó su sangre, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Jesús cumplió con la obra del Cristo. Jesús es el Cristo. Esto es realmente entonces el Evangelio. Este Evangelio que viene por revelación, pero también viene por gracia. Por gracia entonces también viene la salvación. Somos salvos por creer que Jesús es el Cristo. Ahora, cuando creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué tenemos que dar? ¿Acaso una parte de nosotros? ¿Acaso una parte de nuestro tiempo? ¿Acaso una parte de nuestras, o dejar algo de nuestras ocupaciones? ¿Qué es lo que tenemos que dar? Tenemos que darlo todo. En sus ocupaciones hay que darle el primer lugar al Cristo. En su descanso hay que darle el primer lugar al Cristo. En su caminada hay que darle el primer lugar al Cristo. Esto es, donde estemos hay que anunciar el Evangelio que Jesús es el Cristo. Es que es darlo todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Si en mí está el Evangelio, tengo que dar el Evangelio. El Evangelio es todo lo que el hombre necesita. El hombre afuera necesita el Evangelio, no necesita más nada. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Los que tenemos, ¿qué tenemos que dar nosotros entonces si tenemos el Evangelio? Evangelio, repito. ¿Y qué tenemos que dar nosotros cuando decimos que tenemos la vida? Es que la vida es Dios, hay que dar a Dios, hay que impartir esa vida. Y la vida se da a través del Evangelio que es Jesús de Cristo. La luz que nosotros decimos que también tenemos, es que la luz es Jesús de Cristo. Esa luz hay que darla. Ya no es para que la guardemos, hay que darla. ¿Dónde? Entonces Mateo 24:14 está diciendo que se tiene que predicar este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces el Evangelio, la vida, la luz, hay que darlo en todos los lugares del mundo. Uno solo. Es uno solo el mensaje, no hay otro. Hechos 1:8 dice que nosotros vamos a ser testigos de Él, de Jesús el Cristo, no del pastor X, testigos de Jesús el Cristo. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En todos los campos donde el Señor nos lleve,
tenemos que ser testigos de Él. No es que usted vaya a ir a hablar de su misión, de su pastor, de su denominación, de lo que usted hizo hace 10, 20, 30, 40 años. Eso no, eso es basura. El apóstol Pablo dijo que todo eso era basura para Él. Porque es que ahora hay que hablar es de Él. El Espíritu Santo viene para que nosotros seamos testigos del Cristo, no de nosotros. Entiéndase esa parte, para poder que entonces vaya ocurriendo o siga ocurriendo la evangelización mundial a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, vuelvo al texto con el que comencé: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ese cuidado de ti mismo es el decir, no, ya yo lo sé, ya yo sé que Jesús es el Cristo. No, es que es aquí donde yo tengo que quedarme, porque es que aquí sí está el Evangelio. Aquí sí está, mire, aquí todos los que hablamos lo mismo. Sí, aquí está, no puedo escuchar más nada. Claro que, paréntesis, hay que estar alerta con lo que se escucha por otro lado. Pero no quiere decir que porque usted esté encerrado en un círculo nomás donde no escucha sino a su pastor, entonces ahí esté el Evangelio. Porque puede que predique muy bonito, puede que enseñe muy bien, puede que conozca mucho las Escrituras, pero puede que no lo crea, puede que no lo viva, puede que también se mezcle con las cosas de este mundo. Alerta, alerta, cuídese de usted mismo, cuídese, no confíe en usted. En 1 Corintios 10:12, entonces el apóstol Pablo también dice, es que el que se sienta seguro de sí mismo, cuídese para que no caiga. No es simplemente, no, es que es aquí, cuídese de usted mismo. Es que nosotros seguimos siendo humanos, imperfectos, que fallamos, que nos equivocamos, que cometemos errores a diario. Sino porque el Señor Pablo está diciendo eso: cuídese, mijo, porque no es usted. Cuídese, mijo, porque no es su pastor. Cuídese y sosténgase en el Evangelio. Ahí, que es Jesús el Cristo. Dice de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué quiere decir doctrina? Dice que es un conjunto de ideas o enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso. ¿Qué es lo que vemos también, no? Jesús es el Cristo, pero es que yo estoy en esta denominación. Ellos no creen, pero yo estoy en esa cobertura, ¿sí? Defendiendo un movimiento religioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que hay que salir de eso. Si en mí está el Evangelio, si en mí está la fe de creer en Jesús como el Cristo, bote todo eso. Que si esta gente no tiene ese Evangelio, ¿cómo van a hacer eso mi cobertura? ¿De qué? ¿Cómo me voy a unir yo con las tinieblas? Que no puede haber entonces entre ellos unión. O es el Evangelio que es Jesús el Cristo, o no es nada. El Señor dijo, o es frío o es caliente, pero tibio nada. ¿Sí? Entonces se enseña que Jesús es el Cristo, pero sigo aferrado a la doctrina, a esa enseñanza por la cual entonces yo llevo 30, 40, 50 años. Mi papá, mi mamá, y entonces ahí estoy yo todavía. No. Hay que salir realmente de lo que no es. De lo que no es. La doctrina es lo que le está diciendo entonces también Pablo a Timoteo. La enseñanza que Timoteo tenía estaba fundada en un evangelio, único evangelio, que Jesús es el Cristo. Y Pablo le está diciendo, manténgase firme ahí, no hay otro, no se mueva de ahí, no hay otro. A través de esta fe está su salvación, y a través de esta fe está la salvación de lo que lo escuchan a usted. Si usted no predica precisa y correctamente este evangelio, que es Jesús el Cristo, entonces no solo se pierde usted, sino que también los que lo escuchan. ¿Sí? Ahí es claro el apóstol cuando está diciendo esto. Dice, persista en este evangelio, no se mueva. Hay que persistir. Que se va a poner muy duro, que todavía no ha ocurrido, que van a llegar la persecución, que nos van a desechar, que nos van a aborrecer, que nos van a encarcelar. Persista, no se preocupe. El Señor Jesús de Cristo dijo, si los llevan ante los tribunales, tranquilos, persistan en la fe,
creyendo que Jesús es el Cristo, porque el Espíritu Santo está en ustedes, les dirá lo que tienen que decir. Y no es para que nos defendamos, que cuando miramos a los apóstoles ante el tribunal, ellos nos estaban defendiendo. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de que Jesús es el Cristo. O sea, ante los tribunales, tranquilo, porque el testimonio va a ser el mismo, que Jesús es el Cristo. Y si allí va a morir dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Así que tranquilos, persistamos en esta fe, ¿sí? Pase lo que pase, hay que persistir. Entonces, esto es los que van a creer. Los que creen que Jesús es el Cristo, oyen. Los que oyen entonces entienden la palabra, y los que entienden esta palabra van a dar fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto entonces es cumplir con el pacto de la evangelización mundial. En mí tiene que ocurrir el evangelismo y la evangelización mundial. Esto es el fruto. Lo contrario, con otro evangelio entonces no va a haber fruto. Con otro evangelio entonces va a haber muerte. ¿Sí? El fruto se tiene que dar a los que creemos que Jesús es el Cristo, es ya. Es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es ya. Es ahora. No es cuando yo tenga tiempo. No es cuando yo me prepare más. No es cuando yo entonces me pensione. Cuando yo tenga vacaciones. El tiempo de Dios es ya. En el momento en que yo creí que Jesús es el Cristo, ese es el tiempo de Dios. Ahí tiene que haber fruto. Marcos 1:15 está diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Arrepiéntase y crean al Evangelio. Cuando yo creo, estoy creyendo claramente que el Evangelio, que Jesús de Cristo, llegó a mi vida ya. Y que a través de ese Evangelio tiene que ocurrir el evangelismo y tiene que ocurrir la evangelización mundial. Ya. Repito, es ya, no después. Si no, puede pasar lo que pasó en Mateo 21, 18 y 19. Vamos a mirar qué pasó allí. Cuando no se tiene entonces esta fe, cuando se cree diferente, o cuando yo quiero argumentar. Mateo 21, 18 al 19. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sí? Era el tiempo de la higuera. Si se mira desde lo natural, de pronto era que la higuera todavía no tenía el tiempo para el fruto. Pero es que esto tiene un mensaje para nosotros. Es que es en el tiempo de Dios donde se tiene que dar fruto. En ese tiempo que Jesús se arrimó allí, tenía que haber fruto. Como no hubo fruto, entonces la maldijo. Es en el tiempo de Dios en nosotros ya donde tiene que ocurrir el fruto. Si se arrima a alguien entonces a pedirnos una ayuda, una monedita, entonces se le da la moneda. No, es que lo que él necesita es el evangelio. Yo tengo que darle el fruto. Si en mí hay fruto, ese evangelio produzca, muestre que hay en usted. Es ahora. El tiempo de Dios es ahora. Vuelva a Colombia. ¿Qué necesita Colombia? Que se muestre el fruto de la iglesia. El evangelio, que se predique el evangelio, que se muestre el evangelio, que se testifique de que Jesús es el Cristo. Es ahora. Es ahora, no es cuando Colombia cambie de presidente, cambie entonces de policía o de ejército, donde vamos a salir a hacer la evangelización mundial. No, es ahora. Ya. El fruto es ya. Y si no, entonces, maldición. Si llega una persona y yo no le doy la vida, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Puede que esa haya sido la última vez que yo lo vi. Puede que yo solamente haya permitido ese momento para que esa persona escuchara el evangelio. ¿Qué va a pasar? ¿Sobre quién va a caer entonces la sangre de esa persona? ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, sobre nosotros. Malditos. No produce fruto, entonces lo maldijo. ¿Sí?
Es bravo esa parte. Hay que entenderla entonces como realmente Dios nos la está mostrando. Es que hay que dar fruto. No podemos parar. El tiempo es ya. El tiempo no es mañana, no es en las vacaciones, no es en la pensión. Es ya. En su lugar de trabajo, ya. En su casa, es ya. En su escuela, es ya. En su universidad, es ya. Ya, es ya el tiempo de Dios para los que creemos. El tiempo es ya. Por eso entonces tenemos que estar firmes en esta fe, en el evangelio que Jesús es el Cristo. Solo así se puede cumplir con el evangelismo y con la evangelización mundial. No es necesario contender por esta fe en el evangelio que Jesús es el Cristo. Perdón, nos es necesario. Nos es necesario contender. Tenemos que contender. Aquí quiero ser claro. Judas en el versículo 3 lo muestra claramente. Que contendamos ardientemente por esta fe. En la traducción lenguaje actual dice: luchen y defiendan esta fe. Entonces necesitamos nosotros contender ardientemente por esta fe. No verbalmente, porque usted no piensa como yo, entonces voy a contender. No, contender ardientemente en esta fe es no permitir que donde yo estoy congregado me hablen de algo diferente al evangelio que Jesús es de Cristo. Es no permitir que entonces me lo mezclen. Es no permitir que entonces le añadan, le quiten. Eso es contender. Eso es estar firme. No, es que el evangelio es uno. El evangelio es que Jesús es de Cristo. No me dé otra cosa, que eso no es la vida. Eso es lo que verdaderamente es contender. Luchar y defender esta fe. ¿Qué es contender? Darle el primer lugar. Es luchar, es defender esta fe. Lucas 9:59 muestra ahí el texto de que el Señor está llamando a alguien: venga, vamos. Pero ¿quién la contesta? Deje primero que yo entonces entierre a mi Padre. Lucas 9:59 dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso suena duro. Se murió el papá, pero el Señor le está diciendo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Usted vaya y anuncie el evangelio. Pero ¿qué es lo que está mostrando realmente esto? El primer lugar. Y está colocando la pérdida de un ser querido, está colocando la pérdida de su padre. Pero el primer lugar es el evangelio. El primer lugar, lo que el ser humano necesita escuchar, es el evangelio. El hombre necesita encontrarse con Dios y solo lo hace a través del evangelio. El primer lugar es ahí, es dar el evangelio que Jesús es de Cristo, predicar el evangelio que Jesús es de Cristo todos los días. Este es el primer lugar. Repito, desde nuestro trabajo, colegio, universidad, en la casa, en las caminadas, en su tiempo libre. Este es el primer lugar. No hay nada que quite el primer lugar de nuestro Señor y Salvador Jesús de Cristo. No lo hay. No se puede poner entonces otro evangelio en primer lugar. No se puede colocar nada ni nadie en primer lugar si no es el evangelio que Jesús es de Cristo. Y termino con estas preguntas para que entonces las analicemos. Uno, estoy cuidándome de mí mismo. Realmente lo estoy haciendo. Estoy cuidando el evangelio que recibí por la gracia de Dios, que es Jesús de Cristo. Lo estoy cuidando. Si es así, entonces soy salvo. No hay duda de mi salvación. Y el último, o a través de lo que vivo, estoy impartiendo la vida, o sea, se está dando la salvación, se está predicando este evangelio que Jesús es el Cristo todos los días. Que el Señor Jesús el Cristo realmente sea hablando más a nuestras vidas y pues que podamos
nosotros estar unidos en esta fe y darlo todo por Él. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Oramos, Señor, primeramente pidiéndote que nos perdones, Señor, porque reconocemos nuestra negligencia, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra frialdad, Señor. Reconocemos, Señor, que ha habido desánimo, desgano, Señor. Reconocemos, Señor, que no estamos haciendo las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Perdónanos, Señor, porque realmente reconocemos esa falencia, Señor. Reconocemos que también puede haber en nosotros, o más aún hay en nosotros, hay ese orgullo todavía. Hay vanidad, hay muchas cosas que impiden que estemos en esa dirección exacta, que estemos dando este evangelio, que Jesús es Cristo todos los días, Señor. Oramos, Padre, porque necesitamos realmente estar cumpliendo con el pacto de la evangelización mundial. Oramos, Señor, para que esté en nosotros ese amor, Señor, ese deseo único de verte venir en nuestros días, Señor, y de irnos contigo, Señor. Oramos para que como iglesia seamos usados por ti, Señor, que podamos ser esos testigos tuyos, Señor, hasta donde tengamos que ir, Señor. Oramos, Padre, para que nos ayudes a estar firmes en esta fe, Señor, para que nos ayudes, Señor, a entender que no es por nosotros, Señor, que no es por una doctrina humana, Señor, que entendamos y creamos que es por tu evangelio, ese evangelio único que es Jesús en Cristo, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén.